autoridades de las universidades Politécnica Territorial Agroalimentaria del Táchira y Universidad Nacional Experimental Libertador, distinguidos miembros organizadores de estas primeras jornadas de investigación, ciencia y tecnología en la educación superior, ponentes, participantes y público en general. En primer lugar, quiero agradecer a los doctorandos encargados de organizar este magno evento por la invitación para participar en esta conferencia. El tema que voy a disertar tiene que ver con la evaluación y gamificación en los entornos virtuales de aprendizaje. En primer lugar, haremos una conceptualización de lo que es la evaluación de los aprendizajes, lo que es la lúdica, para entrar con lo que es la virtualidad, la evaluación de la virtualidad y el tema central que será la gamificación y los entornos virtuales de aprendizaje. Hablemos entonces de lo que es evaluación. Ya sea una acción o una actividad o un proceso, las personas a diario realizan evaluaciones. Desde el mismo momento en que inicia el día, cuando van a consumir la primera comida del día, pues analizan, recaban información, observan o meditan las alternativas que tienen con esa información para tomar decisiones. Para salir a sus labores diarias, analizan el tiempo o tienen información sobre el tiempo, sobre las actividades que van a realizar y toman decisiones sobre su vestimenta. Si van a adquirir productos alimenticios, pues igualmente analizan con la información que poseen y internamente pues emiten juicios que a la postre los llevan a decidir. Sin embargo, generalmente, o la mayoría de las personas, pues las que son profesionales, también realizan procesos de evaluación. Los que son gerentes, los que son profesionales en cualquier área, abogados, médicos, todos realizan procesos de evaluación. Pero el común denominador de las personas considera que es uso casi que exclusivo de la educación y sobre todo sobre los estudiantes con fines de aprobar, certificar o de promover. Y no es así. La evaluación actualmente pues es un proceso que se encuentra o se realiza en cualquier área del saber. Pero para el caso de hoy nos centraremos en lo que es la evaluación educativa y básicamente en lo que es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación es un término que se ha hecho muy complejo a lo largo del tiempo, ha evolucionado drásticamente, sin embargo, desde muchos años, muchos años, se considera como la emisión de un juicio por parte de un experto, así como cuando los estudiantes realizan cualquier actividad de carácter evaluativo, el docente muchas veces, solo con su conocimiento, solo con lo que maneja, con su experiencia, llega a emitir un juicio y a colocar calificaciones. Y eso se hace en cualquier nivel y en cualquier actividad. Por ejemplo, cuando se hacen defensas de trabajos de grado o tesis doctorales, muchas veces no se lleva ningún instrumento para registrar la información que se está recabando. Simplemente de manera subjetiva, los expertos en determinadas áreas, en determinadas actividades, emiten un juicio. Y esto ha sido una práctica desde los inicios en que el hombre desarrolla profesiones o actividades, ya sean informales o formales. Esa evolución ha hecho que aparezca otra manera de concebir la evaluación, como es la medición. Es cuando se aplican instrumentos con determinadas escalas y muchas veces sin escalas y se pretenden realizar mediciones que en el caso de cuestiones que no sean tangiblemente medibles, pues se cae también en lo que es la emisión de juicios de valor, pero de manera subjetiva. Sin embargo, esta postura de evaluación como medición ha sido bastante técnica y en la actualidad pues se mantiene junto con la anterior.
En la actualidad, la evolución de este término lleva a ser considerada como un proceso sobrecargado de gran diversidad y multiplicidad de acepciones, de conceptualizaciones y de interpretaciones. Esto lo podemos visualizar más gráficamente en este diagrama. Tenemos la evaluación como juicio de experto. Es cuando la persona que evalúa recurre a su experiencia, a su conocimiento, de manera subjetiva para emitir juicios de valor. Esta ha sido una práctica milenaria. Se mantiene en la actualidad. Pero hace poco más de 100 años, pues ya se concibe la evaluación como un proceso de medición. Y no es que se conciba la evaluación, sino que esos procesos de juicio de expertos pasan a ser mediciones. Cuestión que tiene su nacimiento en la psicofísica para posteriormente pasar a los test psicológicos. Como aparece ahí, más o menos entre la década de los 30 y 40 del siglo pasado, cuando Rand Tyler, considerado el padre de la evaluación educativa, muestra evaluación como logro de objetivos. Y es más recientemente que recibe el término de evaluación, es decir, que desde más o menos del año 1973 del siglo pasado, Stuflin plantea ya la evaluación como un proceso y un proceso que llega inclusive a la profesionalización. Por todo esto que les he comentado, es que actualmente la evaluación de los aprendizajes como tal se le ha otorgado gran cantidad de calificativos. A partir de Stuflin se considera como un proceso muy similar a la investigación y por eso algunos la consideran como evaluación muy parecida a lo que es la investigación. A partir de ahí, pues muchos lo llaman evaluación para la mejora, le han colocado el calificativo de participativa, colaborativa, negociada, holística, tratando de abordar todos los aspectos del estudiante cuando es sometido a procesos evaluativos. Constructivista, por el boom que apareció a finales del siglo pasado, integradora, adaptativa y otros sinfín de calificativos, y actualmente pues la moda es hablar de evaluación por competencias. Pero lamentablemente un calificativo no le da ese rango de evaluación, ni la esencia, ni define lo que es lo ontológico de este proceso. Para ello es necesario entender ese proceso de evaluación y qué contempla internamente ese proceso de evaluación. En virtud de todo esto, yo vengo proponiendo mi conceptualización de lo que es evaluación. Observen acá que está la evaluación con mayor tamaño, más exterior, pero también tengo como importante lo que es la planificación y lo que es la investigación. Esto tiene su fundamentación en algo que vengo proponiendo desde el año 2018. Yo considero que hay tres términos como investigación, planificación y evaluación que en cualquier momento, para abordar algún objeto, sujeto o hecho, cuando tiene prioridad uno de ellos tres, actúa como proceso y los otros dos actúan como actividades. Por ejemplo, si yo voy a llevar un proceso de investigación, mi fin es, o el gran propósito es conocer algo, llegar a un conocimiento nuevo. En ese caso, la planificación funge como una actividad y la evaluación también. Es decir, una actividad será diseñar o proyectar lo que se va a llevar a cabo en esa investigación y otra actividad será valorar lo que se consiga en esa investigación. Pero en el caso de la evaluación, si va a ser el proceso principal, la investigación y la planificación fungen como actividad. A eso se refiere todo esto. A través de la evaluación certificamos, a través de la planificación orientamos y a través de la investigación sistematizamos para lograr un conocimiento válido. Volvamos entonces a mi conceptualización y pueden observar que si el objeto de la evaluación es el aprendizaje de los estudiantes, yo debo previamente tener una planificación. ¿Y qué contempla esa planificación?
pues las dimensiones de la evaluación, es decir, qué voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, quién va a evaluar, cómo voy a evaluar, con qué voy a evaluar y para qué voy a evaluar. Es decir, debo tener claro y delimitado ese objeto, debo decir en qué momento va a ser la evaluación, debo saber cómo la voy a abordar, desde qué paradigma educativo o desde qué modelo pedagógico me voy a posicionar para llevar a cabo esa evaluación. ¿Quién va a llevar a cabo la evaluación? El docente, los compañeros o una institución. ¿Con qué vamos a evaluar? Ya está referida al instrumento. ¿Y para qué se va a evaluar? Para promover, para certificar, para saber algo, es decir, para tomar una decisión. Ese es el proceso de planificación. Luego debo investigar. ¿Qué investigamos? Variables, comportamientos de variables y categorías, expresadas a través de ¿qué? De cogniciones, de saberes, de conocimientos, de procederes, es decir, procedimientos, de actitudes que tienen que ver con las formas de comportamiento o con los sentimientos que se tengan para determinados objetos. Y eso amerita métodos, por eso hablamos de investigación cuantitativa que utiliza métodos cuantitativos y hablamos de evaluación cualitativa que utiliza métodos cualitativos. En la práctica educativa, todo esto llevaría a cabo las estrategias para decidir un instrumento con que se va a evaluar. Decidido esto, cuando se aplica se obtienen datos o información, y esos datos que se obtienen de pruebas, de estrategias discursivas, de informes, de cualquier actividad de carácter evaluativo, lo que se obtenga, esa información, se va a comparar con estándares, criterios o patrones. Básicamente se hace con criterios. En la práctica muchos profesores utilizan son patrones. Esto va a permitir que el evaluador emita un juicio sobre el valor o el mérito de ese algo. En conjunto, este es el proceso de evaluación. Observen, reitero, que está como actividad, que es un proceso de menor jerarquía dentro de la evaluación, como es la planificación, y un proceso de investigación de menor jerarquía por estar conceptualizando la evaluación, y es la investigación. Por eso es que muchos textos, o han escuchado en algunos espacios de esta naturaleza, que la gente dice que evaluar e investigar es prácticamente lo mismo, que se diferencia en el alcance que tiene cada una de ellas, y tal vez tengan bastante razón. Actualmente se habla de la toma de decisiones. Bueno, para tomar decisiones es necesario haber cumplido todo este proceso, todo este ciclo, que es lo que conduce finalmente a la toma de decisiones. Devolviéndonos a esa línea del tiempo, ubicamos acá entonces ese proceso. Por eso es que a partir de los años 70 del siglo pasado es que la evaluación toma ese nombre como tal y además se considera como un proceso. Entonces, acá vemos a grandes rasgos lo que ha sido la evolución de este concepto. Este concepto ha incidido tanto en los ámbitos del saber que a partir de ese año 1973 y al entenderse la evaluación como una profesión, se han generado una multiplicidad de métodos, sobre todo métodos cualitativos. Hay una eclosión metodológica, hay una eclosión de muchas posturas, de muchas concepciones de lo que es evaluación, y eso ha incidido en lo que es el campo investigativo y ha de alguna manera promocionado algunas confusiones que se dan allá. Entonces, de Stuflin, que la conceptualiza como un proceso sistemático con miras a la toma de decisiones. Por esa razón, en mi conceptualización, abordo todos esos dos procesos de menor jerarquía dentro de este proceso. Este es un auténtico proceso de evaluación. Lamentablemente sabemos que en la práctica diaria el docente no hace esto, por diversas razones que no viene al caso acá, tiempo, por motivación, por desconocimiento, no lleva a cabo esta práctica. Simplemente busca el instrumento, construye un instrumento sin considerar muchas estas fases previas a esa construcción del instrumento y en la mayoría de los casos recurre a su juicio de experto o a esos procesos de medición que realmente no son mediciones. Yo las catalogo como pseudomediciones porque su construcción, su aplicación y su procesamiento no cumple con estos cánones. Por la temática central de esta conferencia, resulta imperante involucrar la lúdica con el aprendizaje y la evaluación. La lúdica es otro término
que no se interpreta y no se procesa en toda su dimensión. La mayoría de las personas consideran que la lúdica es juego, y básicamente juegos de mesa, cuando no es así. Realmente la lúdica va más allá de un juego, involucra todo lo que resulta desestresante, satisfactorio, crea armonía, ya sea para el aprendizaje o sea para la evaluación. Como componente de la lúdica se tienen los juegos, se tienen las dinámicas y se tienen actividades gratificantes. De la lúdica se debe resaltar que fomenta el desarrollo psicosocial, fomenta el desarrollo también de los valores, procura y motiva a la innovación y a la creatividad. Por eso históricamente estudiosos le han dedicado tiempo e investigación a la lúdica. Por ejemplo, Piaget lo hace porque considera que permite asimilar aspectos y elementos de las realidades sin limitantes, es decir, no tiene tantas barreras para lograr adaptarse a esas realidades. Vygotsky, por su parte, la considera como un recurso sociocultural que permite promover el desarrollo mental del infante, del niño, y que éste a su vez facilita el desarrollo de funciones de orden superior, como es el caso de la atención y la memoria. Y Carl Gross también considera que es un instrumento que funge como preparación, es decir, un instrumento preparatorio para la vida adulta, y no solamente para la vida adulta, sino para la preservación de la misma. Por esto es importante dar una mirada rápida a lo que es la lúdica en el desarrollo psicosocial del individuo, considerando la evaluación y el aprendizaje. Durante las primeras semanas de un ser, pues esas manifestaciones lúdicas tienen que ver con balbuceos, con risas y con esos juegos corporales, buscando la atención de las personas que están en su entorno. Ya al año el infante indaga, ya tiene acciones de observación, por eso es que lanza juguetes para explorar, para contactarse con la realidad. De esta manera lo hace lúdicamente. Ya empieza a diferenciar, por ejemplo, el peso entre sus juguetes. A los 2 años comienza a estructurar su lenguaje, ya concreta pensamientos con su lenguaje, diferencia entre sus juguetes estáticos y los que poseen movimiento. De los 3 a los 10 años aparecen las necesidades cognitivas, ya aparecen los juegos que involucran valores, empieza a comprender el mundo de los adultos, reconoce ya la recompensa y el castigo de manera lúdica y usa videojuegos. A partir de los 10 años ya entiende las normas formales, por eso centra su atención en deportes, en manualidades, juegos de mesa como el ajedrez. Ya en la etapa de adulto, pues asocia la lúdica al espectáculo, actividades que tienen que ver con la creatividad, el conocimiento, con el placer, con el desestrés, con la armonía en su desempeño. A lo largo del tiempo y producto de investigaciones han ido apareciendo y se han ido estructurando recursos lúdicos. Vemos acá ejemplos con dados para sortear preguntas y respuestas. En mi caso he construido dominó, siguiendo lo que es la línea del juego dominó como tal, pero con caras que tienen que ver con preguntas y respuestas. He diseñado la pesca de la razón, como aparece acá, un juego de barajas con preguntas y respuestas. Y en fin, hay una serie de dinámicas y actividades que se pueden establecer. En los últimos años, como docente de la carrera de administración, diseñé algunas dinámicas lúdicas. Por ejemplo, simulábamos asamblea de socios, hacíamos que se estaban gerenciando empresas, se formaban grupos de empresarios, hacíamos consejos de docentes en el caso de la educación o para la formación de las empresas de su personal. Hicimos algo muy exitoso que fueron las Exipol y lo hacíamos justamente cuando había elecciones estudiantiles. También hacíamos simulaciones con congresos donde se presentaban ponencias, debates, póster, de manera que era una forma más grata, más armoniosa, más gratificante de aprender y a la vez de ser evaluados. En el año 2015 culminé mi tesis doctoral, tenía por título Aproximación a un modelo causal de gestión innovadora de la evaluación de los aprendizajes. Esa gestión innovadora estaba determinada por 3 factores, es decir, incluía las tecnologías de información y comunicación en las TIC, involucraba los trabajos de campos contextualizados, donde hacíamos simulaciones también, y como tercer factor teníamos la lúdica. La tesis en esencia fue
bajo el paradigma positivista, con metodología cuantitativa, pero tenía un complemento cualitativo. Por esta razón, una de las hipótesis de investigación que comprobé fue la que decía que la lúdica influye de manera positiva en la gestión innovadora de la evaluación de los aprendizajes. Para su comprobación recurrí a la técnica estadística de la correlación, específicamente del coeficiente de correlación de Spearman. Pueden observar ahí los resultados que arrojó el SPSS. Se observa que la correlación pudiera considerarse algo baja, pero es bastante significativa. La significación fue del 1% de manera bilateral. Esto quiere decir que la probabilidad de haberse equivocado aceptando esa hipótesis es de 0,01 de probabilidad. Eso le otorga significación. Muchas veces se obtienen coeficientes de correlación altos, pero las pruebas no son significativas. Por eso se concluye que sí existe correlación entre la lúdica y esa gestión innovadora de la evaluación de los aprendizajes. Su correlación es significativa, a pesar de que es baja. Se dice que la lúdica sí influye positivamente en esa gestión innovadora. Esto se complementa en su momento, dado de que no se toma esa cantidad de esos números en frío. Se analizó todo el contexto, se analizó las personas que fueron encuestadas. Muchas de las personas pues no han pasado por procesos lúdicos, por lo tanto no opinaron debidamente. El instrumento que se utilizó fue con una escala tipo Likert, y como se tenían varios ítems, esto permitió la suma de ítems y el promedio de esos ítems para generar nuevas variables, que fue lo que nos permitió llegar a esta cosa. Acá se dan cuenta que realmente la lúdica es determinante para la evaluación y para su inherente aprendizaje, por supuesto. Ahora es necesario involucrar la virtualidad, tanto para el aprendizaje como para la evaluación. El perfil, las actuaciones de los involucrados y todo el proceso virtual evoluciona, por lo tanto cambia con respecto a lo que se hace tradicionalmente. Ya el aprendizaje no se considera como un proceso íntimo, muy al interior del sujeto. Ahora se considera que el aprendizaje también, o parte de él, está fuera del sujeto que aprende. Las teorías que explican la forma en que aprenden las personas también cambian, se toman de varias de ellas los aspectos más relevantes y los que realmente se necesiten. Quizá el aspecto que se ha tornado más sensible es la interactividad entre los que aprenden y el tutor virtual. ¿Qué ocurre con el aprendizaje? El aprendizaje es autónomo, independiente. Cada sujeto que aprende establece la forma en que va a aprender, los recursos que va a utilizar, así su tutor virtual o las plataformas en las que esté operando le sugieran. Es el sujeto quien decide y determina la forma en que va a aprender. Por ello, cada sujeto aprende a su propio ritmo, en sus propios espacios. Él establece una especie de cronograma, ya sea físico o en su estructura cognitiva, se organiza y determina el ritmo en que va a aprender. Es colaborativo, se apoya a sus compañeros, en grupos de compañeros. Muchas actividades se hacen en grupos, en parejas, y entre los pares se colaboran, se ayudan en sus aprendizajes. El aprendizaje se produce interactuando de manera síncrona, en tiempo real, o de manera asíncrona. Una de las ventajas que se presentan es que la información queda registrada y el estudiante, el participante, puede decidir en qué momento consultarla. Inherentemente, pues, este aprendizaje es guiado por tutores virtuales o facilitadores que de alguna manera se han formado o poseen experiencia para este tipo de actividades. Y lógicamente, el medio a través del cual interactúan tutor virtual y estudiante para esa adquisición de los aprendizajes es a través de las TIC, en sus diferentes modalidades de recursos que puedan existir. Siendo el aprendizaje de esta forma, los procesos evaluativos deben ser cónsonos a la forma en que se aprende. Por ello, el perfilamiento de la
evaluación en la virtualidad empieza porque se considere la diversidad de enfoques que puedan existir. Por ello, como dije al principio, no hay una única teoría de aprendizaje en la virtualidad y por ende para la evaluación. Generalmente se toman parte de la teoría conductista, parte del constructivismo y constructivismo social, parte del cognitivismo y sobre todo una nueva corriente que es el conectivismo. Casi que impositivamente o por moda, la evaluación en la virtualidad se apoya en competencias. Al respecto tengo mi propio punto de vista, puesto que cuando se habla de competencias son un proceso de adquisición de capacidades, ya sean cognitivas o procedimentales, que se consiguen a largo plazo, que se van consolidando y no puede ser en un momento tan determinado y corto como se hace en la práctica. Tal vez no sea compartido lo que voy a opinar, pero generalmente cuando uno analiza estos procesos no tiene mucha diferencia a cómo se evaluaba a través del logro de objetivos. Tan es así que se adapta a los diseños instruccionales. Existen muchos diseños instruccionales, pero mayoritariamente se apoyan en competencias. Básicamente toman aspectos que fueron considerados hace muchos años, pero adaptados a las realidades actuales. Por eso lo llamo diseño instruccional misceláneo. Toma aspectos de varios modelos, de varias consideraciones, de varias posturas. Aunque en el fondo, por mucha capacidad que se tenga, por mucha intención de tomar aspectos que tengan que ver con el contexto, con lo que sea significativo para el estudiante, con la conectividad que puede hacer con la sociedad y conocimiento, considero personalmente que tiene que ver mucho con la postura conductista. Los instrumentos que se utilizan para evaluar aprendizajes, muchos de ellos son adaptados a los que se usaban tradicionalmente. Cotidiano ver cómo se hacen quiz, cómo se invita a los estudiantes a que produzcan informes para ser procesados a través de las plataformas, los entornos de aprendizaje, o son instrumentos muy identificados con las tecnologías de información y comunicación, como los foros electrónicos, las wiki, las web, entre los más mencionados. Al ser los aprendizajes autónomos e independientes, los procesos de evaluación tienen que estar perfilados, caracterizados por procesos de reflexión y procesos de investigación. Cada estudiante debe llegar a estas actividades, a estos procesos, en los momentos de evaluación. Por esta razón, particularmente, considero que los procesos de autoevaluación deberían ser los que marcarían o los que deben marcar la caracterización, el perfilamiento de la evaluación en la virtualidad. Sin embargo, por consultas informales, es común observar que dichos procesos de autoevaluación en los entornos virtuales de aprendizaje son muy escasos o nulos. Y una de las características fundamentales en los procesos de evaluación en la virtualidad debe ser que obligatoriamente se cumplan con procesos de retroalimentación o realimentación. Esto le da la oportunidad a los participantes, al estudiantado, a que puedan, por su cuenta, interactuando con su tutor virtual, lograr y consolidar aprendizajes óptimos. En mi rol de investigador activo, en octubre del año pasado, 2019, abordé una investigación como parte de mi grupo de investigación EMERGI de la Universidad de los Andes, que titulé ¿Realmente se evalúan aprendizajes en la virtualidad? Se trata de una investigación piloto de este grupo de investigación y fue en el periodo finales de 2019, principios del 2020. El objetivo que me tracé fue crear teoría. Por eso hice teorizar sobre los factores que fundamentan evaluaciones de aprendizajes que sean acordes con esas bases epistémicas, con esas bases del conocimiento que existe, con las bases procedimentales y las bases axiológicas estipuladas. Por eso el fin último es generar
teoría en función de estos factores. Lo hice posicionándome desde el paradigma fenomenológico o interpretativo. Al ser una metodología cualitativa, tomé o asumí el método de la fenomenología de la siguiente manera. Como se observa acá, el método fenomenológico lo hice a través de 4 etapas en las que se tenía una etapa previa para ordenar los presupuestos teóricos, la etapa descriptiva que tiene que ver con esa elección de la temática y la aplicación de la entrevista abierta en profundidad que utilicé para llegar a esa etapa estructural que es inducir desde las unidades, establecer los códigos para formar las categorías, familias de categorías, los preconceptos hasta llegar al gran concepto, que en este caso eran los factores que fundamentan las evaluaciones de los aprendizajes en la virtualidad. Para en la etapa final, discutir esos resultados. Se tomaron 5 informantes claves, se tomaron docentes, uno de Venezuela, de la Universidad de Carabobo, uno de Colombia, de la Universidad Francisco de Paula Santander, otro docente de Argentina, de la Universidad de Palermo, un docente mexicano del Tecnológico de Monterrey y un docente chileno del Instituto Virginio Pinzón de la Universidad de Concepción. Entre los hallazgos que quiero mostrar básicamente es que hay una sobrecarga de actos punitivos cuando se evalúa en la virtualidad. Hay un gran desconocimiento de esas bases epistémicas, procedimentales y axiológicas, y la tendencia es a hacer evaluaciones de manera tradicional, utilizando simplemente tecnologías, pero realmente la forma de desarrollarlas tiene mucho que ver con lo tradicional. Y llegamos a la gamificación. Sobre esto también hay secciones que convergen y otras en cierto grado divergen. Se entiende por la gamificación a esa mecanización de, dicen algunos autores, de hacerlo no lúdico, algo al juego, algo que sea igualmente desestresante y que se le presenten los contenidos, ya sean para aprendizajes o para ser evaluados, sea más armonioso. Particularmente considero que se diferencia de lo lúdico porque se centra más en lo que son juegos en lugar de dinámicas, y precisamente eso es lo que caracteriza a la parte de la lúdica. Particularmente creo que si se establece diferencia con la lúdica, pues la gamificación está más centrado en juegos, en hacer o en digitalizar toda esa serie de juegos de mesa. Particularmente pienso que si se establece diferencia con lo lúdico, pues la gamificación se centra más en los juegos y se hace de manera virtual, no como la lúdica que recurre a otras dinámicas y actividades que tienen otro grado de complejidad. Aquí básicamente se relaciona mucho con lo que eran los videojuegos. Otra diferencia que se puede establecer es, como observan acá una copa, es que en la gamificación existen las recompensas, las premiaciones, que en los entornos virtuales de aprendizaje se conocen como las insignias y que están directamente relacionados con el cumplimiento o con la adquisición de competencias. Centrándonos en la evaluación virtual se hace a través de una serie de herramientas, pero ya cuando se refiere a pruebas o los famosos quiz se hace de manera digital. El paso que se hace con la gamificación es que esos exámenes o esos quizzes o esas actividades para determinar la adquisición de conocimiento, pues se lleva esa cuerpo de preguntas, esa estructura a juegos que incluso, como se observa acá, a la estimación estadística, para hacer esos juegos existen aplicaciones que con un poco de conocimiento de informática pues es posible trasladar esos quizzes que tienen más parecido con lo tradicional a algo que tiene que ver más con lo lúdico. Y tiene que ver con lo lúdico por lo que vengo explicando. Se relaciona más con juegos de mesa o juegos que desde hace unas décadas pues se vienen configurando en cajas de juegos que tienen que ver con la presentación en forma de videos. Se ve muy interesante este aspecto, pero debe seguir una serie de pasos con cierta rigurosidad. Aquí muestro un ejemplo real
de algo que diseñé, una estrategia para evaluar en la virtualidad. Se trata a través de un videojuego con la aplicación Gennely. En primer lugar, pues el contenido de la unidad curricular a evaluar es el muestreo estadístico. El contexto pues es una asignatura de estadística del quinto semestre de los estudiantes de la carrera de administración de la Universidad de los Andes. El objetivo es valorar los tipos de muestreo estadístico a través de situaciones hipotéticas. La competencia es que los estudiantes deben ser capaces de aplicar los tipos de muestreo estadístico al presentársele una serie de situaciones. Y la estrategia es una estrategia tradicional que se adapta a lo que son las tecnologías de información y comunicación y se hizo a través de Gennely, como les dije. También lo podemos asumir como ese instrumento, podemos observar acá, que realmente es un tipo de prueba objetiva. También se utilizó la aplicación Kano, una con 10 ítems, una combinación de aplicaciones para hacerlo de manera más armoniosa y gamificada. Esta es una captura de pantalla de lo que consiste esta prueba. Acá habla el nivel 2 de 5, es decir, este viene siendo la segunda pregunta. Y pueden observar que en lugar de hacerse como un quiz de selección múltiple, pues simplemente aquí simula lo que es un videojuego. Aquí está el contenido, la interrogante dice, la estimación estadística estudia el comportamiento de, se le da una serie de opciones de estadísticos, sucesos y parámetros. El caso es que se crea un ambiente más ameno para evaluar ese contenido. Actualmente desarrollo una investigación que tiene que ver con la gamificación. Su título es Evaluación gamificada formadora en entornos virtuales de aprendizaje. Es un calificativo que se le está dando a la evaluación gamificada porque se pretende que esa evaluación contribuya, colabore, esté en pro de la adquisición de aprendizajes y no como una simple medición. Igualmente es una investigación piloto que estoy desarrollando con el grupo de investigación Emerging. Recién se inició, la iniciamos en el mes de junio de este año 2020 y pensamos culminarla a principios del 2021. Por eso dice que actualmente se encuentra en proceso. El objetivo que se planteó fue describir esa evaluación gamificada como un proceso formador, diferenciándolo de la evaluación formativa. No es para ver cómo va el proceso, sino que realmente constituya ese proceso de evaluación un proceso que contribuya con la adquisición de reales aprendizajes. Y lo hicimos con el estudiantado venezolano. Se está asumiendo desde el paradigma fenomenológico o interpretativo y el método a aplicar es la teoría fundamentada. Como toda investigación cualitativa, pues debe generar teoría. Hay que construir esa parte de la teorización. Para ello diseñé la siguiente estructura para llegar a esa teorización. Es una estructura inductiva que parte de las entrevistas que se le van a aplicar a los informantes claves hasta llegar a los preconceptos y finalmente llegar a esa teorización. Tengo otros procedimientos más específicos que respalda este proceso. Como está en plena ejecución y por las características actuales que se vive a nivel mundial, consideramos 5 informantes clave. 3 estudiantes de la Universidad de Carabobo, de la UC, y 2 estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. ¿Por qué razón? Porque son universidades que están desde ese tiempo, desde junio hasta época, están desarrollando sus actividades virtualmente. Realmente la evaluación gamificada o asociada a la lúdica es bastante interesante, bastante productiva, genera innovación, pero hay que tener cuidado con ciertos aspectos, sobre todo con no caer en la dinámica de los juegos, en la dinámica de las actividades lúdicas. Para ello es necesario tener ciertas instrucciones claras y precisas y el docente debe generar sus propios registros para allí llevar la información que va recabando y que va a procesar, estableciendo patrones de comparación o criterios que le permita asignar calificaciones a sus estudiantes. Esta ha sido mi participación en este magno evento. Gracias por su atención. Quedo a su disposición para las consultas o actividades subsiguientes a esta actividad. Aquí les queda la dirección de mi canal YouTube y la dirección de mi blog. Gracias.